Un buen día a nuestros estudiantes de materiales de construcción. Vamos a seguir hablando un poquito de maderas. Y bueno, algunos conceptos acá. Página 31, 32, 33, 34, 35 de nuestras notas de clase del primer documento. Bueno, algunos rangos de humedad en función de la aplicación de la madera. Esperaría que la madera en un local cerrado tuviera un porcentaje de humedad del 17%, ¿sí? Cubierta abrigada de 17 a 20%, no está cubierta la madera de 17 a 25%, esto para poderla trabajar. En un medio húmedo de 25 a 30%, y si está en contacto con el agua, pilotes de madera, por ejemplo, 50%. Vamos, por ejemplo, ahí a ver los muelles ahí en Panajachel, vemos que esos pilotes están en contacto con el agua. Un detalle importante, una medida para trabajar tabla, el famoso pie tablar. Pie tablar en sistema inglés indica que yo tendría que tener un pie por un pie, o sea, de área, al menos un pie por un pie. Tal vez veamos acá, tal vez más o menos esto, un pie por un pie de área, por 1 pulgada de grosor. ¿Cuántos pies tablares necesito de madera? Ya sé que tengo que partir de una superficie de un pie por 1 pulgada de grosor. Muy bien, un poco de nomenclatura con esto. Tabla, tabloncillo y tablón, ¿sí? Cuando hablo de estos, por ejemplo, yo voy a decir que mi tabla tiene que tener 1 pulgada inglesa de espesor. Si no paso de 1 pulgada, tengo tabla. Si estoy entre 1 y 1.5, y 2 pulgadas, estoy hablando de tabloncillo. Si tengo una tabla cuyo espesor es de más de 2 pulgadas, estoy hablando de tablón, ¿sí? Muy bien, espesor de hasta 1 pulgada tabla, tabloncillo de 1 a 2 pulgadas de espesor, y el tablón, 2 pulgadas de espesor. Bueno, algunas cosas con esto. Seguimos con la famosa nomenclatura, ya sabemos que es tabla, tablón, tabloncillo. Podríamos hablar, por ejemplo, de los famosos polines, listones, que no son más que elementos de sección pequeña, ¿sí? Por ejemplo, polines, largueros, algo así como esto, mire. Vaya comparando las diferencias, polín y larguero, ¿sí? Viga, por ejemplo, una viga puede implicar que yo ya tengo una sección de unos 2 o de unos 2 por 3 pulgadas, ¿sí? Por lo menos esto, por esto, 2 por 3, 2 por 4, ya puedo estar hablando de viga, ¿sí? Entonces viga, larguero, polines, toda esa cuestión, ¿sí? Tabla, tablón, tabloncillo, tiene su propio lenguaje el trabajo con la madera. Si hablamos respecto a esto, algunas relaciones básicas para la madera. Peso seco al horno implica que yo tengo que tener mi piececita de madera seca al horno, temperatura de 104 a 105 grados centígrados. No muy alta la temperatura porque si es muy veloz el secado, muy rápida la evaporación, puedo generar fracturas, grietas, y eso no me conviene. Debilita la madera, ¿sí? La puedo quemar también. Entonces, si tengo un peso seco al horno sobre volumen seco al horno, es un peso seco. Si es un peso seco al aire sobre un volumen seco al aire, es densidad al aire. Generalmente esta densidad puede andar entre un 2 hasta un 5%, ¿sí? Va a haber un poquito de humedad en función del clima, pero no puedo bajar de ese porcentaje de humedad a menos que esta madera la coloque en un horno. Densidad verde, cuando la humedad del peso y el volumen son al 30%.
y la densidad básica cuando tengo un peso seco al horno dividido entre el volumen verde, o sea, a una humedad del 30%. Pongámoslo acá. 30% como humedad. Si yo hablo de el grado estructural de la madera, según el Centro de Investigaciones de Ingeniería, tengo madera tipo A, tipo B, tipo C. De los esfuerzos básicos de la madera, una madera tipo A voy a tomar para mi trabajo de ingeniería el 85%, 8,5. Una madera tipo B voy a tomar el 70%, 0,7. Y una madera tipo C, 0,5, o sea, 50%, un factor de 2. ¿Qué es lo que tengo que buscar ahí? Que en mi madera no hayan nudos. Por ejemplo, esta podría ser una entre B y C, solo por este nudo. ¿Qué es un nudo en la madera? Es el inicio del crecimiento de una rama. Y el problema es que el nudo me puede dar concentración de esfuerzos, rompe la continuidad de las vetas. Si tomara terminología de materiales, diríamos que tengo un material amorfo, ¿sí? Traigo estas vetas acá, mire, y de repente el nudo me viene a romper la continuidad. Algo que no tiene forma, amorfo, ¿sí? Entonces puede ser que esta madera ya no sea B, sino sea una madera tipo C. ¿Qué buscaría con una madera tipo A? Por ejemplo, aquí, en esta pieza, no veo nudos, no veo picaduras, no veo grietas. Madera tipo A, es muy uniforme. Estructuralmente es muy estable. Y para ir terminando con esto, por ejemplo, si alcanzamos a ver aquí las vetas, la fibra de la madera, yo puedo hablar de compresión o de tensión ortogonales o a 90 grados a la fibra, como puedo hablar de compresión o de tensión paralela a la fibra. Ojo con esos esfuerzos. Compresión ortogonal a 90 grados a la fibra, también puede ser tensión ortogonal a 90 grados de la fibra, como la tensión y compresión pueden ser paralelos, la compresión a la fibra, ¿sí? La compresión o la tensión. Generalmente los esfuerzos paralelos a la fibra, a las vetas, son mayores que los ortogonales. Eso lo vamos a seguir viendo poco a poco. Diríamos que me estudie esto bien. Próxima clase voy a hablar un poquito de la norma CTM CD 143 de los ensayos básicos para maderas y encontrar sus esfuerzos de trabajo. Se va a dar cuenta que es un trabajo fascinante. Para empezar tengo que tener información del clima. Mire, más o menos haciéndole un resumen, implica que tengo que tomar consideraciones estadísticas básicas. Por ejemplo, si yo quiero evaluar madera de pino para el departamento de Quetzaltenango, tengo que seleccionar, tengo que ver en un mapa de Quetzaltenango los principales lugares de donde estoy tomando o extrayendo madera de pino. Y de eso tengo que sacar por cada lugar de extracción muestras. Si el diámetro, por ejemplo, de mi muestra, el diámetro del tronco del árbol no pasa las 5 pulgadas, por cada sección representante tengo que tomar 10 muestras, tengo que talar 10 árboles. Si paso más de las 10 pulgadas, poquito esto, tengo que tomar 5. Y tengo que orientarlos con la rosa de los vientos. Cada tronco cortado que llega, tiene que llevar la debida orientación norte, sur, este, oeste, digamos en la sección del tronco, digamos que fuera esto. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿El este o el oeste? ¿Por qué? Necesito información de los vientos dominantes, cuál es su dirección, su velocidad, cantidad de horas sol, por dónde se pone y se coloca el sol, cercanía de fuentes de agua, tipo de suelo, humedad del suelo, y todos esos detalles para ir haciendo correlaciones estadísticas y determinar los esfuerzos de trabajo. Solo determinar esfuerzos de trabajo de una especie en un departamento podría ser un tema de investigación para su trabajo de graduación. Desde ya le estoy dando ideas para eso.
Lo único que tendría que tener los medios y los recursos para comprar la madera y hacer los respectivos ensayos. Muy bien, basta por hoy. Espero que ya en breve podamos saludarnos en persona en el Centro Universitario de Occidente y que pueda llegar a feliz terminación esta etapa de huelga. Con permiso, buen provecho y buena tarde.